Les decía, ¿cómo están? Seguimos aquí en Encuentro del Autor, ya en este bloque veníamos de la columna de Cristina Piña. Te recuerdo las líneas de comunicación para que te comuniques desde el 11 599 09078 y en Facebook, Twitter e Instagram, @Somos Radio Tú. Estamos en directo en Encuentro del Autor para toda Latinoamérica y España. Estamos transmitiendo aquí desde Radio Tú, Aptra. Estamos ya entrando en esta tercera curva. Hoy tenemos una presencia destacada en nuestro programa. Se trata de un escritor, filósofo de gran prestigio en nuestro país. Muchas ganas de recibirlo. ¿Qué decir de él? Bueno, simplemente es una persona que está en continua actividad dentro del campo de la docencia. Es profesor universitario, multipremiado. No quiero dar muchos datos para que después ya empezar a hablar con él. Todo el mundo lo conoce. ¿Qué decir de él? Discípulo de Foucault. Bueno, hoy por hoy es una voz responsable dentro de las voces que se erigen dentro de la realidad actual argentina. Estamos hablando del querido escritor, filósofo y docente argentino Tomás Abraham. ¿Lo tenemos ahí, Tomás? ¿Estás ahí? ¿Qué tal, Iñaki? Hola, ¿qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bien. Qué placer recibirte, ¿eh? Al final se pudo dar. Muy amable, muchas gracias. ¿Cómo están tus cosas? ¿Bien? Bien, aquí estamos, todos en el mismo caldo. Exacto, y navegando. Sí, todos en el mismo caldo. Pero bien, trabajando y en actividad y haciendo Zooms, escribiendo y tratando de retomar contacto lo máximo posible con mi familia después de tantos meses de aislamiento. Por lo menos eso da una cierta alegría de tanto en tanto algún contacto presencial. Uno ya pierde la dimensión del afecto en 3 dimensiones. Todo es en 2. ¿Cómo viviste esta cuestión del encierro, de la pandemia? Vos que sos una persona que está continuamente escribiendo y leyendo. Bueno, traté de durante todos estos meses de encierro, que no siempre fueron iguales, vivo con mi mujer, los dos trabajamos. Ajá. Ella es arquitecta, entonces tenemos todo el día actividad. Escribí un libro durante la pandemia, entonces armé un Zoom de filosofía con gente que yo fui conociendo todos estos años a través de actividades y demás, las convoqué. No todos están en Argentina, algunos están en Mar del Plata, otros están en México, otros en Bolivia o en Alemania, para hacer un Zoom de filosofía que lo seguimos haciendo. Empezó a fin de marzo, se me ocurrió eso y hacemos un seminario de filosofía. La primera parte del año fue más de temas libres que cada uno podía elegir para posteriores discusiones, pero ya desde agosto estamos circunscritos a un tema en común que les propuse, que la década infame en Argentina, 1929-1943, hacer un fresco, un mural, donde cada uno de nosotros, que cada uno viene de otro ámbito, penetre en el tema de la década signada como infame, que no fue tal, porque fue una década que además de infame que lo fue muchas otras cosas más. Estamos trabajando en eso, más el libro. En ese sentido, mantiene la mente bien, en una situación realmente catastrófica, que nos cambió la vida y que bueno, no... ¿Estamos en otra década infame ahora, actualmente? ¿Se podría decir esto? Tenemos una pandemia. Entonces, eso es algo que nosotros no conocemos. Décadas infames hemos conocido muchas, no solamente una. En nuestro país hemos conocido décadas duras, pero esto es totalmente distinto. Claro. Esto es algo inédito, es algo con el que no sabemos lidiar, que nos vamos poco a poco adaptando mentalmente, muy poco a poco. Creo que lo estamos haciendo. Creo que ya nos estamos dando cuenta que una parte del año que viene va a ser igual a la de este año.
estamos extendiendo, estamos adaptando nuestra mente a un mundo, a una vida que nunca fue como esta. ¿Crees, Tomás, disculpa que te interrumpa, ¿crees que hay una nueva normalidad, si es que hubo normalidad antes o no? No, esto es totalmente anormal. Esto es una nueva anormalidad. Esta es una anormalidad. Lo que pasa es que uno se va acomodando con el tiempo a esta anormalidad, ¿no? Desde distintos lugares. Yo hablo desde mi lugar, ¿no? Por supuesto que mi lugar no es el lugar ecuménico, no es el de todo el mundo. En general, la mayoría de la gente está padeciendo cosas que yo no padezco. Es decir, está perdiendo trabajos, está perdiendo bienes, está perdiendo afectos, por lo menos perdiendo afectos. No lo puede nutrir. No, y también perdiendo en forma física también afectos, claro. Claro, no lo pueden nutrir con la presencia. Así que esta es una anormalidad. Esta anormalidad, no tengo la menor idea si va a provocar una ruptura o un corte hacia un mundo que va a ser distinto. Eso no lo sé y además nadie lo sabe. Y cada uno que avisora o pronostica es un estafador. Y abundan, no como estafadores porque se presentan con gente de muy buena intención, que hacen pronósticos, que hacen diagnósticos, de filósofos, visionarios, profetas, políticos, higienistas y demás. ¿Vos crees en una conspiración en este sentido, en las causas de la actual pandemia? Estas teorías conspirativas, guerras biológicas y demás. Yo no puedo creer porque no tengo una creencia. Tengo una ligera sospecha, que no es una creencia. Yo no tengo la menor idea porque no trabajo para ningún servicio secreto. Es decir, no estoy en la ex KGB, ni en la CIA, ni en los servicios secretos, ni la Mossad, ni nada por el estilo. Pero tampoco quiero ponerme en un lugar de tipo racista, ¿no? Claro. Porque no lo soy. Claro, pero, hay una sola región que sale a flote en todo esto, y es la China. Yo me imagino que nadie hizo esto a propósito, que fue un sin querer, que esto fue el murciélago, ¿no? Creamos en el murciélago, porque si no llegamos a creer en el murciélago, vamos mal porque esto significa una guerra bacteriológica, que hoy en día viene de Oriente y el día de mañana, ¿por qué no pensar que se lo mandan de Occidente a los orientales? Una guerra bacteriológica. Por lo tanto, yo le voy a hacer un monumento, ¿no? Una maqueta al murciélago planetario. Es decir, nosotros debemos creer en el murciélago, porque si no creyéramos en el murciélago y creyéramos... Al menos debemos sospechar del murciélago, mejor dicho. Utilizamos tus palabras. Debemos amar al murciélago. Lo debemos amar. Entronizar. Porque es la única salida que tenemos. Claro. El azar, el accidente es lo único que tenemos para aferrarnos que realmente no estamos entrando en un nuevo tipo de guerra, que es una guerra de la que no tenemos ni la menor idea, pues no lo podemos defender. Además que no sabemos de dónde ni por dónde, etc. Es decir, mientras sea un accidente, podemos pensar. Es decir, cómo evitar nuevos accidentes. Podemos pensar como humanidad, es decir, la corporación científica diseminada en el globo, la comunidad científica global, en cada una de las enormes corporaciones científicas que hay en distintas partes del mundo, pueden pensar cómo neutralizar virus, bacterias o lo que fuere, cómo tratar de evitar estas cosas o por lo menos neutralizar futuros peligros. Podemos pensar en términos de accidentes y además podemos pensar que los accidentes
son fortuitos hasta un cierto punto, porque están facilitados los accidentes, para que haya, como decía el gran filósofo Séneca, el estoico, existe el azar, pero también existe el destino. Por eso vale la pena filosofar. Existen las dos cosas. Entonces, para que haya azar, para que haya accidente, de alguna manera tiene que haber habido condiciones de higiene. El famoso murciélago. El famoso murciélago estaba en una feria antihigiénica. Entonces, podemos pensar en que la higiene tiene que ver. También podemos pensar que así como ha acontecido este accidente, que ha puesto al mundo entero en cautiverio, puede haber otro tipo de accidentes que provoquen desastres y catástrofes, por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático, el calentamiento del planeta, etcétera, del que todo el mundo habla y se hacen millones de congresos, en realidad, cuando tenga un efecto catastrófico, no este efecto paulatino que tiene que ver con sequías, con inundaciones, con calentamiento, con erosiones varias. Claro, con más verano y menos invierno, no esta cosa paulatina que nos van metiendo, digamos, el desastre con vaselina, sino claro, de repente una catástrofe, sí, un penetración total, digamos. Claro, y eso va a ser un accidente. Hay muchas películas que se han hecho así. Es decir, un deshielo en el Polo Norte, inundación de Nueva York, por ejemplo. Hay películas. Sí, sí, en ciencia ficción ha adelantado muchos argumentos. Claro. Claro. Entonces, mientras pensemos en accidentes, podemos pensar en neutralización de accidentes y con el poder, acá la palabra cabe, del saber, ¿no?, científico. En realidad, si se trata de poder y saber, no conozco otro. No creo en la astrología, ni en la magia, ni en el feng shui, ni nada por el estilo. En el poder del conocimiento científico aplicado a la medicina y aplicado a distintas cosas que tienen que ver con el bios, con lo biológico, se pueden neutralizar. Entonces, me fui muy lejos a mi vida cotidiana, pero... no sé si tan lejos, ¿eh? Sí, pero bueno, dentro de este mundo del que yo estoy hablando, mi micromundo chiquitito, que es mi casa, que es que hoy a la mañana salimos con Cora, con mi mujer, a hacer nuestro pequeño training de edad avanzada, dando vueltas por una plaza, ¿no?, para mantener el cuerpo ágil. Muy bien. Y después 2 horas ir a una plaza durante 2 horas para abrazar nietos, pero no hijos, árboles. Claro. No hijos, no toco hijos, toco nietos. Hijo con barbijo, hijas, no porque son mujeres. Hija con barbijo, ¿no? Claro. Hija con barbijo a 1 metro. Hijos de hijas, abrazar. Es una cosa totalmente chiflada, pero es así. O sea, después de una mañana así... Como una selección de afecto, digamos, un código de afecto, digamos. Sin amor no hay vida, ¿no? Entonces, no, claro. Después de todo eso, estoy acá hablando con vos en mi micromundo, dentro de ese macromundo del que estuvimos hablando antes. Te quiero llevar ahora, querido Tomás, hacia tus comienzos. Digamos, hay mucha gente que seguramente sabe quién es, pero otros no. Si bien mucha gente ya sabe quién sos, evidentemente la gente que te ve por primera vez. Tu origen es rumano, naciste en Rumanía, ¿correcto? Sí, yo nací en Rumania, en la ciudad de Timișoara, que queda en el sudoeste de Rumania, en frontera con Serbia. ¿En qué momento volviste a Argentina? O sea, llegaste a Argentina. Sí, en el año 1948, en octubre, el 13 de octubre, fecha que para mí es mi fecha patria, llegamos a la Argentina, mis padres, mi padre Francisco, mi madre Magdalena, muy jóvenes los dos, y tengo el pasaporte y yo en brazos, una especie de bebé. Llegamos a la Argentina
saliendo de Rumania, mis padres, judíos, con ciudadanía rumana, pudieron tener lo que se llamaba en Europa, ser llamados por parientes en el extranjero, que claro, era como el primer trámite por el cual se podía pedir un pasaporte para salir. Mi familia vino igual, mi familia. ¿Cómo? Mi familia vino igual, similarmente, de España. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿de dónde? Del País Vasco. Ah, del País Vasco. Y de Valencia. Entonces hubo una llamada de unos primos de mi madre que de acá, de la provincia de Buenos Aires, y mis padres, mi padre tomó la iniciativa a los 25 o 26 años de salir, y así yo vine a la Argentina. El libro que acabo de escribir, que se llama Sinagogas con candado, autobiografía de mis padres como bajada, es un libro que pensé y escribí del por qué vine a la Argentina. Es decir, traté de averiguarlo, por qué vinimos. Es decir, interesante. ¿Cuándo va a ser publicado ese libro? ¿Tenés fecha o no? Cuando encuentre un buen editor, cosa que no es fácil. Hacemos el pedido desde acá, si hay un editor que está buscando para Tomás, ya sabe, comunicarse con la radio. Sí, por favor. Estoy hablando con editores, pero bueno, ya sabemos cómo es la cosa, especialmente en épocas de pandemia, donde claro, las librerías están cerradas, ¿no? Exacto. Es un momento difícil. Es un momento difícil y bueno, hasta ahora estoy en eso. Claro. Lo más importante es que el libro lo escribí y para mí eso es lo fundamental. Bueno, lo vendrás a presentar aquí al programa, estás invitado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tomás. Entonces, bueno, mis orígenes. Sí. Yo nací en Rumania, soy argentino, mi lengua materna es el húngaro, nos instalamos con mis padres en la Argentina, hice mi escuela secundaria, hice todo ese tipo de cosas, escuelas, digamos, públicas, fui 2 años a una privada de la primaria, después pública, hice mi secundaria acá en Buenos Aires, y ingresé, decidí estudiar sociología. Ya desde los 15 años leía libros de filosofía. Pero yo pasé de no leer nada más que jugar a las figuritas y leer libros de historietas y Paturuzú y Paturucito y la colección Robin Hood, El Príncipe Valiente y todas esas cosas, a Platón. Nada más y nada menos. Es decir, sí, hice un salto. Y en el año decidí estudiar sociología, entré a la Universidad de Buenos Aires en el año 66, durante 5 meses, 6 meses, di 3 materias, vino el golpe de los bastones largos, que es el golpe de Onganía, la dictadura militar, se cerró la facultad, echaron a los profesores, me quedé en banda y hablando con mi padre me propuso, como yo andaba militando en una izquierda y bueno, todavía era rumano, por lo tanto no tenía ciudadanía argentina y era una situación un poquito delicada. Mi padre me ofreció un corto viaje a París, que era un poco mi ciudad luz, porque ahí estaban mis filósofos, ahí estaba Sartre, ahí estaba Camus, ahí estaban todos ellos, era mi ideal. No sabía francés, estaba aprendiendo un poco de francés, le dije que sí y me fui hice todos mis estudios de sociología y de filosofía en París durante 5 años, 6 años. Entonces allí estudié filosofía, sociología, después tuve un diploma, me fui de allá, viajé un poco hice mi viaje a Oriente, estuve en la India, estuve en Japón, y de Japón, de Tokio, me vine nuevamente a Buenos Aires en un estado un poquito lamentable, físicamente hablando y mentalmente peor, y aquí para recuperarme me llevó un tiempo, es decir, ya hoy estoy un poco mejor. ¿Se puede saber por qué razón? ¿Qué ocurrió? ¿A qué se debió ese mal estado físico, psicofísico?
Sí, yo después de la India, estuve en la India pocos meses, pero en la India adelgacé 15 kilos y no pude comer nada y allí ya estaba bastante flojo. En Tokio no me pude recuperar del todo, empecé a trabajar allá como profesor de lenguas Ajá. y, y, y tuve algún tipo de, ¿cómo se dice eso en el radioteatro? Desengaño amoroso. Ah, claro, siempre hay Sí, una mujer, ¿no? siempre hay una maldita mujer, entonces Digamos, físicamente yo estaba bastante mal y eso llegó un momento en que, digamos, tuve como una crisis y me hicieron unos análisis y me dieron un diagnóstico, por suerte, equivocado, pero que decía cáncer. Entonces, ese diagnóstico eh, me, me desorientó, para decir algo, y me fui a un templo budista en Kioto, porque no me quedaba, porque no se me ocurrió otra cosa. claro. Y allí mis padres decidieron visitarme y tratar de convencerme que volviera a Buenos Aires, que hiciera, que me recuperara y me prometieron que había un pasaje de vuelta que no usé y me Querido quedé. Tomás, eh, vamos a invitarte a la primera tanda, a la tanda de este bloque y volvemos Sí, enseguidita y vamos a entrar ya en tu obra Mis Héroes, que estuve leyendo bueno, con mucho interés y entramos sí, directamente en esa parte de la entrevista. cómo Nosotros no. nos vamos ahora a la primera tanda del programa y con la música, por supuesto, de Playing for Change. Se trata de Soul Rebel. Volvemos enseguida, no te vayas, ¿eh?